Muy buenas tardes, profesora. Hoy le mostraremos los principales síndromes lobares, diferenciados entre el lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital, comenzando por el lóbulo frontal. En primer lugar, podemos ver el síndrome del trastorno del control motor, donde se puede ver una disminución del lenguaje y escritura, una interrupción del habla, una disminución de la fluidez verbal, un mutismo kinético, un trastorno de la escritura y lectura en voz alta, y un trastorno de la motricidad. En segundo lugar, podemos ver el trastorno de la planificación, dificultad para planificar y llevar a cabo acciones. En tercer lugar, podemos ver el trastorno de la organización de acciones, donde se puede ver omisión e inversión de errores, errores espaciales, interrupción de tareas. En cuarto lugar, trastorno de la capacidad para resolver problemas. En quinto lugar, trastorno del lenguaje, donde se puede ver disminución de la iniciativa, trastorno de la formulación del lenguaje y simplificación y omisión para la comprensión. Trastornos de la memoria a largo plazo. Se puede ver dificultad para recuperar información, déficit de la memoria contextual, déficit de la memoria autobiográfica y falsos reconocimientos y confabulaciones. En el trastorno de la memoria de trabajo se puede ver déficit en controlar y manipular información. En el penúltimo síndrome se puede ver trastorno del comportamiento, donde se ve una inadaptación social, tendencia a violar reglas asociables, desinhibición de comportamientos impulsivos, síndrome pseudo-psicopático que se puede ver en pacientes que presentan una desinhibición importante, falta de tacto y empatía e irritabilidad, y el síndrome pseudodepresivo que se puede ver en pacientes que presentan una reducción de la actividad de la iniciativa y de la motivación, enlentecimiento y dificultades para mantenerse en una tarea y terminarla. En el último trastorno se puede ver, en el trastorno del comportamiento, una hipoactividad global, lo que significa apatía y falta de espontaneidad, y una hiperactividad global donde se puede ver una impulsividad y una desinhibición. Además de comportamientos estereotipados, dependencia del entorno, trastorno de emociones y comportamiento social, trastorno del comportamiento sexual y control de la micción. En el lóbulo temporal se pueden ver varios síndromes, comenzando por el trastorno de la memoria. En primer lugar, dificultad para almacenar información, dificultad para reconocerla, déficit en la memoria episódica, dificultad en el aprendizaje, dificultad para reconocer caras. En el trastorno de la percepción visual se puede ver dificultad para identificar figuras abstractas, dificultad para reconocer caras o fotos de caras, y no percibe correctamente señales sociales sutiles. En tercer lugar, podemos ver el trastorno de la percepción auditiva, donde se pueden ver agnosias auditivas, dificultad para localizar y discriminar sonidos. En esta, pacientes son capaces de oír tonos puros, pero tienen dificultades para localizar y discriminar los sonidos. Luego viene el trastorno del lenguaje, del olfato, donde se puede ver dificultad para identificar olores familiares. Luego, el trastorno del lenguaje, donde está la fase de Wernicke, que sería lenguaje fluente bien articulado pero confuso, casi sin significado y con un trastorno severo de la comprensión. Luego viene el lenguaje confuso y dificultad de la comprensión. Trastorno del afecto, motivación y personalidad. Conductas agresivas, preocupaciones exageradas, ansiedad y depresión y síndrome de Kluver, que pueden ver conductas temerarias, trastorno de la conducta alimentaria, hiperoralidad, que es una tendencia a explorar con la boca el entorno, y por último lugar, comportamiento sexual anormal con una ceguera psíquica. En tercer lugar, con el lóbulo parietal, se pueden ver el primer trastorno que sería desórdenes de la atención visual, donde se puede ver una extinción visual, que significa que los pacientes perciben estímulos visuales cuando son presentados aisladamente en el hemicampo visual contralesional, y ocurre después de lesiones unilaterales principalmente derechas. También se puede ver negligencia visual, que consiste en la omisión de estímulos visuales presentados en el espacio independiente de la presencia o ausencia. Y la simultagnosia, que es un trastorno de la visión en que elementos aislados de una escena son mejor percibidos que la totalidad de la escena. Luego viene trastornos del control motor, donde se pueden ver plaxias y ataxias de mano, de campo y óptica, y parálisis psíquica de las miradas, más apraxias. En tercer lugar está el trastorno del esquema corporal, donde se puede ver trastorno de cálculo, apraxia, desorientación izquierda-derecha y autotopagnosia. Autotopagnosia es la incapacidad para identificar segmentos del propio cuerpo o de una imagen de cuerpo.
La agnosia digital puede ser definida como trastorno en la localización de los dedos, donde se pierde la capacidad de nombrar los dedos o mostrarlos ante una orden verbal. En cuarto lugar, está el síndrome de la pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, donde se puede ver pérdida de sensibilidad táctil, dificultad para identificar objetos, deterioro de la percepción espacial táctil, dificultad para discriminar y déficit de sensibilidad propioceptiva. En penúltimo lugar está la agnosia táctil, que hay un trastorno motor y un trastorno de reconocimiento táctil. Y en último lugar, desórdenes de la visión, se puede ver un trastorno de la localización espacial, defecto en el campo visual, trastorno de la percepción, profundidad y ejes espaciales y una apraxia constructiva. En el lóbulo occipital se pueden ver varios síndromes, comenzando por el síndrome de defecto de los campos visuales, donde se pueden ver hemianopsias homónimas. Luego viene la ceguera cortical, donde hay pérdida de la visión total. Luego la visión residual o blind sight, donde se ve inconsciencia de capacidades visuales. En cuarto lugar, anormalidades en la visión para el color de origen central, donde se puede ver acromatopsias y discromatopsias, que son trastornos adquiridos de la percepción de colores que compromete la totalidad o un segmento del campo visual con preservación relativa de la visión de las formas. Luego viene la anomia para el color, donde se puede ver una hemanopsia homónima derecha y dificultad para nombrar o señalar colores. En quinto lugar están las ilusiones visuales, donde hay persistencia de una imagen visual en ausencia del estímulo. Luego vienen las alucinaciones visuales, donde se ven imágenes que no existen en el campo real. Luego viene el trastorno de la percepción de movimientos, donde hay una dificultad en el movimiento. Luego vienen las agnosias visuales, donde hay trastornos de la identificación visual a través de lesiones múltiples. Luego vienen agnosias visual de los objetos, donde está aperceptiva y asociativa. Aperceptiva es que no reconoce objetos, conserva la visión de color, agudeza visual y movimiento. Es incapaz de copiar un dibujo, es incapaz de asociar. Y la asociativa, que hay una incapacidad para identificar objetos captados visualmente, y no los puede dibujar o emparejar. Luego viene la prosopagnosia, que es un trastorno en el reconocimiento de caras. En el último lugar está la agnosia del paisaje, donde hay una dificultad para reconocer elementos del entorno o señales fundamentales. Se puede parecer a la prosopagnosia o defectos en el campo visual. Y está la elixiangrafia, incapacidad de leer, aunque la persona haya escrito la palabra recién, y defecto en el campo visual. Y con esto se puede terminar los principales síndromes lobales.